Hoy vamos a trabajar un tema puntual, pero que tiene una raíz. No vamos a retroceder en el tema de la inclusión y de la discapacidad puntualmente hacia tiempos inmemoriales, sino que vamos a partir de un punto de partida, justamente, para conceptualizar un poco de qué es lo que trata esta columna y desde dónde nos vamos a parar nosotros para hablar de esta situación. Es por eso que preparé una introducción para llevar al oyente y llevarnos a nosotros mismos al lugar en el que nos vamos a plantar para hablar de la situación. Lo primero que hay que entender cuando hablamos de discapacidad es que no es únicamente un fenómeno biológico y que tampoco se explica ni se entiende desde lo médico únicamente, ¿sí? No hay que pensar que la discapacidad tiene siempre un diagnóstico o tiene un origen patológico, ¿sí? Para alejarlo del parangón de la enfermedad. Discapacidad no es enfermedad, ¿sí? Hubo diferentes autores más ayornados a nuestra época que empezaron a conceptualizar la discapacidad en términos sociales. Carlos Esquilar fue quien habló de la discapacidad en términos de retórica cultural, una construcción del hombre alrededor de su sociabilidad, que implica que ciertas personas estén preparadas o no para desarrollar ciertas tareas. A eso se refirió Carlos Esquilar cuando habló de mencionar la discapacidad, ya no como un fenómeno biológico, como digo, sino como una retórica cultural. Y alguien también contemporáneo, como Eduardo Joly, se refirió a la discapacidad como una construcción social. Es decir, aquello que hizo el hombre durante tanto tiempo que llevó a construir en su dinámica de funcionamiento una situación alterna que denominó discapacidad. El término discapacidad es un concepto en constante evolución, ¿sí? Permanente evolución, como lo somos los seres humanos. Constantemente estamos aprendiendo, creciendo, evolucionando y desandando nuestro camino en el planeta que nos toca habitar. Por eso lo que nos proponemos de aquí es en pensar un poco la discapacidad como una categoría social y política, y a partir de ahí empezar a construir un nuevo concepto. Lo que intentaremos es romper esa asimetría entre la normalidad y la anormalidad, que siempre ha dividido las aguas en el mundo de las personas con y sin discapacidad, porque en definitiva en este planeta somos todos personas. Por eso es necesario reconocer que existen nuevos derechos y nuevas obligaciones. Por eso lo que proponemos es empezar a hablar, a incorporar, a asumir, a difundir y también a defender el término de la inclusión. Un término que se ha hablado mucho en los últimos años. Sí, un término que se ha hablado mucho porque el gobierno anterior lo tomó como bandera, pero quizás defendiendo otros derechos y otras obligaciones, o buscando incluir de una forma amplia y no de la forma en la que por lo menos nosotros intentaremos explicarlo. Claro. O sea, el término no vendría a ser mucho más histórico, y tendría que ser mucho más complejo, digamos, de lo que tiene que ver con desandar una historia que ha tenido la discapacidad y que siempre se asoció con parámetros médicos en los que se trató a esas personas de reacomodarlas para insertarse en la comunidad o en el mundo, entre comillas, común y entre comillas normal, la sociedad, y a eso se utilizaron diferentes términos. Hoy puntualmente lo que vamos a desarrollar es la diferencia entre dos términos que verdaderamente son similares o parecen sinónimos, pero que no lo son porque apuntan a objetivos diferentes. Uno es la inclusión y el otro es la integración. ¿Sí? Rápido, muchos han escuchado que parece lo mismo, durante el tiempo que existen maestras integradoras, escuelas integradoras, que apuntan a la inserción de personas con discapacidad en entornos de comunicación convencional, ¿sí? Pero siempre aportando desde un lugar particular, ¿sí? Con un apoyo puntual. Bueno, el término inclusión va a romper o intentar romper esa barrera para que no se hable de una educación, en este caso integradora, sino inclusiva. Es decir, que todos podamos participar en igualdad de condiciones de esa situación. Nosotros vamos a entender a la inclusión como un derecho, y de ahí es la raíz de nuestro pensamiento. Pero derechos no solo de las personas con discapacidad, sino derechos de todas las personas, ¿sí? Sí. El nacimiento del término inclusión quizás hacia nosotros viene a cuenta de que el 3 de diciembre del año 2006, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, se realizó la Convención Internacional
sobre los derechos de las personas con discapacidad. Allí se estableció una proclama, una especie de definición para, digamos, enmarcar la discapacidad a nivel mundial. Y se la definió en los siguientes términos. La discapacidad resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Ajá. ¿Sí? Mirá vos. Esa es la definición que se estableció internacionalmente, y desde que ese 3 de diciembre de 2006 se viene celebrando internacionalmente el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sí, celebrando en realidad no, conmemorando. En cuanto a la inclusión y a la integración, estuve indagando y encontré que en Brasil la Agencia Nacional de Defensa de la Infancia y la Fundación del Banco de Brasil dieron un documento para medios de comunicación donde analizaban el tratamiento que han tenido en el año 2002 y 2003 diferentes medios de Brasil y me pareció muy atinado la diferenciación que había en el documento de los términos inclusión e integración. Y un poco recapitulé eso para tomar y poner un poco en conocimiento. Ajá. Vamos a ir término por término para ver a qué nos referimos. A la diferencia. Ajá. La inclusión, ¿sí? Apunta a la inserción total e incondicional de todas las personas. La integración, en cambio, es la inserción parcial y condicional de ciertas personas que presentan, entre comillas, deficiencias para adaptarse a esa situación o realidad. ¿Sí? Por eso la inclusión no prepara a las personas, entre comillas, prepara a las personas, sino que entiende que es el entorno el que tiene que adaptarse a esa situación. Ajá. La inclusión exige una ruptura con los sistemas convencionales, habituales, de enseñanza, políticos, culturales, con todos los sistemas a los que estamos acostumbrados. Sí. En cambio, la integración lo que hace es pedir ciertas concesiones a esos sistemas. Es decir, permitan que esta persona pueda, permitan que aquel acceda, digamos, generar situaciones de adaptación que le den lugar a ese otro. Que no se siente aislado, que no se siente por fuera. Ajá. Por eso es que la inclusión termina beneficiando a todos, ¿sí? Porque en esta tómbola, digamos, todos terminan ganando. Todos ¿sí? terminan ganando. No como en la integración, que solamente propicia cambios para priorizar el acceso de las personas con discapacidad a entornos, entre comillas, convencionales. Claro. ¿Sí? Entonces la inclusión busca que todos seamos parte. Ahora la integración busca solamente trabajar para que las personas con discapacidad puedan acceder. Que es una herramienta sumamente válida y sumamente necesaria, pero sí, que en definitiva para la búsqueda que nosotros pretendemos de una sociedad inclusiva, claro, que rompa con las barreras arquitectónicas, comunicacionales, claro, políticas, religiosas, de toda índole. ¿Sí? Sí. Tenemos que apuntar a que el cambio sea... Aparte también, desde el sistema. Esto de que hace que la persona que por ahí está en un tipo de discapacidad no se sienta también discriminado, porque la discriminación es otro tema. Quizás lo vamos a hablar más adelante, claro, porque sí, es difícil encontrar una comunidad de personas con discapacidad que mancomune a todas las personas. Con discapacidad, digo. Porque tiene que ver con romper ese cierto paradigma. Cuando yo me propongo hablar de este tema aquí en la radio y con la gente que uno conoce, quizás el camino nunca es fácil, ni es lineal, ni es directo, sino que es sinuoso y uno tiene que transitarlo, claro, y saber que hay que trabajar en los dos sectores, porque es difícil mover a las personas con discapacidad de ese lugar en el que se los ha ubicado y se han autoubicado durante mucho tiempo, de inválidos, de minusválidos, de necesitados, de carencia, y también es difícil que las personas convencionales, entre comillas, como nos consideramos nosotros, entendamos que esas personas tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que todos, y las posibilidades que todos nosotros. Entonces es un camino doble, un poco de tomar conciencia nosotros y de que ellos, y esto no debería existir el nosotros y el ellos, ¿sí? Claro, porque si no, como ahí estamos diferenciando. Transitemos el mismo camino y nos acompañemos y nos comuniquemos y todo lo que sea necesario, pero en una comunidad inclusiva, ¿sí? En una sociedad inclusiva. Siguiendo con la distinción de inclusión e integración, digamos, la inclusión exige esas transformaciones profundas, ¿sí? En cambio que la integración se termina contentando con esas transformaciones superficiales que permiten cierto andar. La inclusión defiende los derechos de todas las personas, ¿sí?
no defiende solo los derechos de las personas con discapacidad, como sí lo plantea el modelo integracionista. Por eso en la inclusión lo que se hace es valorar la individualidad de las personas con y sin discapacidad. Con y sin discapacidad. ¿Sí? Eso es importante. Porque busca trabajar por la vida independiente de las personas con discapacidad. ¿Sí? No es como en la integración que solamente se encarga, ubica, cita a las personas con discapacidad en bloques homogéneos y a partir de ahí encontramos, bueno, acá está el grupo de personas ciegas, acá está el grupo de personas los sectariza, digamos, como que los sectariza, los parcializa, digamos. Exacto, un poco la idea de la inclusión es eso, romper esas barreras que se van generando de un lado y del otro. ¿Sí? La inclusión tiene un concepto primordial que es entender, y que todos entendamos, que todos y cada uno de nosotros somos diferentes. Exactamente. Eduardo es diferente a mí, yo soy diferente a la persona que está en la otra calle, a la chica que acaba de pasar en bicicleta. ¿Sí? Todos somos diferentes. Entonces, entendiendo eso, es que podemos pensar en que la sociedad sea inclusiva. Por eso no existen personas especiales en la inclusión, no existen personas excepcionales. Digamos, todos terminamos siendo excepcionales, todos somos distintos. Terminamos siendo excepcionales. Exactamente. ¿Sí? En la integración lo que se hace un poco es disfrazarse esas limitaciones, porque pretende esa integración. ¿Sí? El adjetivo que persigue la integración es mejorar la calidad de vida, ¿sí? De todas las personas. Por eso apunta a la existencia de una escuela inclusiva, de un trabajo inclusivo, de una sociedad inclusiva, como vengo diciendo, y deja de lado esta idea de poner en modelos a las personas y de simplemente buscar ciertas mejorías en las estructuras existentes. Por eso, para las personas con discapacidad. Volviendo a lo que vos habías dicho anteriormente, que fue porque yo cuando uno dice o escucha la palabra por ahí, me pongo en la piel de una persona que no es política, que no está empalpada, digamos, en la política y demás, y escucha el término inclusión, que lo relaciona mucho con el gobierno anterior de Kirchner y demás. Ahí estaría la diferencia, que vos decís que no era realmente inclusivo, porque en realidad hacían como, no solamente el gobierno anterior, no solamente para decirle crítica al gobierno anterior, lo hace también y lo hicieron también la historia de la política argentina, del Estado argentino, que nunca fue inclusivo, siempre dio parcialidades de cosas. Sí, a lo que quería ir con esta introducción de la inclusión, de la integración, de hablar de la discapacidad en este término amplio, tiene que ver con reconocer que es un proceso que no es ni solamente político, ni solamente educativo, ni solamente religioso, ni solamente social, ni solamente cultural. Exactamente. Es un proceso por el que venimos atravesando todos los seres humanos, de Oriente, de Occidente. Exactamente. Y que tendría que confluir en que terminamos siendo todos personas. Exactamente. Qué bueno eso. Un poco el objetivo de esta columna social. Columna social, me causó mucha gracia cuando dice el flyer. Tiene que ver con hablar de inclusión. Hablar de inclusión en estos términos. En aceptar que todos somos iguales. Entonces, por ahí nos vamos a encontrar con que un día vamos a hablar de un tema, otro día vamos a hablar de otro, y por ahí parecen que son temas que no tienen que ver, pero que en definitiva se terminan mezclando porque no mezclamos. Exactamente. Estamos con Fer Bossi aquí en la columna social, como le pusimos. ¿Te gusta? Si no le cambiamos. Un término o columna de inclusión, ¿te gusta a vos? Sería más atinado, pero más está bien igual. No, le ponemos columna de inclusión, no hay ningún problema. ¿Te parece que vayamos un temita musical para hacer un pequeño corte? Y déjame anunciar. Sí. Para cuando volvamos del tema, vamos a hablar un poco del síndrome de Asperger. Sí, lo vimos. Porque el próximo 18 de febrero, el sábado que viene, se conmemora un aniversario de la fecha de nacimiento de uno de sus, entre comillas, descubridores, como fue Hans Asperger. Así que, bueno, vamos a hablar de lo que se está preparando para conmemorar ese día. Exactamente. Y hay una entrevista también. Exacto, sí. Una entrevista que querés decir con quién para ir anunciándola. Se llama Analía Infante. Ella forma parte de la Liga Asperger 7. Es una... Porque eso te iba a preguntar, ¿por qué el número que hay diferentes? No, porque originariamente cuando se juntaron, esta gente que es de zonas cercanas a la ciudad de La Plata, eran 7. 7 personas adultas que presentaban distintas variables del síndrome de Asperger, y a través de la asociación Asperger Argentina terminaron redundando en que se conformara esta Liga Asperger 7, que vamos a repasarlo, no tiene mucho tiempo de vida,
¿sí? Se fundó el 15 de noviembre del 2015. Fue cuando decidieron agruparse para compartir con otras personas Asperger o Asperger, depende. Asperger, sí, según como lo quieran. Con sus familias, profesionales y demás personas que los acompañan. Así que vamos a escuchar la palabra de Analía y haciendo una pequeña introducción a lo que es el síndrome de Asperger y cómo está tomado como parte de una discapacidad. Y esto es lo que tiene Noticias que Despiertan. Un poco te puede informar, un poco te puede sacar una sonrisa, pero también a veces nos ponemos serios y hablamos de temas sociales. En esta columna nueva que vas a conocer aquí a través de Fernando Bossi todos los jueves, columna de inclusión social, lo podemos decir así. Inclusión se le quería meter inclusión. Social tenía que estar. La inclusión. Con Fernando Bossi, continúe, querido amigo, me encanta. Dijimos que íbamos a hablar acerca del síndrome de Asperger. Sí. Y bueno, para contextualizarlo un poco, el síndrome de Asperger, entre comillas, ha sido descubierto relativamente hace poco por la comunidad médica y científica, porque se lo vino trabajando siempre en forma diferencial. Si bien hubo estudios desde la década desde comienzos del siglo XX, con Lorna Wing y también con Hans Asperger, a partir de la década del 40 empezó a tener una serie... ¿En inglés o norteamericano? ¿Tenés idea? Asperger es inglés. Norteamericano, perdón. Ajá. Está bien. Él nació el 18 de febrero de 1906. Claro, por eso se va a hacer esta movilización, esta jornada de lucha. En 2 días. Reconocimiento a su nacimiento, a su natalicio, es que el 18 de febrero del 2007 se declaró como Día Internacional del Síndrome de Asperger. Pero la evolución del término implica que recién a partir del 90 se empezó a hablar de un síndrome de Asperger con esa denominación, a partir de los estudios preliminares que habían hecho en su momento Wing y también Hans Asperger. ¿En qué se lo ubicó al síndrome de Asperger? Medicinalmente se lo trató como como que tuviera un origen de orden neurológico, ¿sí? Que se lo ubicó dentro de una de las ramas de trastorno generalizado del desarrollo y principalmente dentro de los trastornos del espectro autista, ¿sí? Cuando uno habla de personas con autismo, bueno, se cree que las personas con síndrome de Asperger se encuentran dentro de esa conceptualización, ¿sí? Al menos medicinalmente. Pero para reconocerlos, quizás sea más fácil mencionar algunas de las actitudes o situaciones que uno puede encontrarse para darse cuenta. Ajá. Ellos tienen una manera diferente de pensar y también una manera diferente de relacionarse. ¿Sí? Tienen una gran capacidad de memoria, también un poder de concentración muy importante, están sumamente atentos al detalle y tienen un razonamiento absolutamente lógico. Ajá. ¿Sí? ¿Y cuál sería entonces la diferencia? Quizás no entiendan la metáfora. Ajá. Quizás tengan menor capacidad de comunicación no convencional. ¿A qué me refiero con no convencional? A lo gestual, a lo simbólico, ¿sí? A lo que no es la palabra, o a la palabra metafórica, ¿sí? Quizás en esas situaciones uno empieza a encontrar entre comillas, los síntomas, ¿sí? Que nos pueden dar a nosotros la pauta de que estamos frente a personas que tienen el síndrome de Asperger. La Asociación Asperger Argentina se fundó el 14 de noviembre de 2013 y a partir del trabajo de su presidente, de Rodolfo Geloso, y de la interacción que tuvo con gente de esta región, de la zona de La Plata y demás, como dijimos en el bloque anterior, el noviembre del 2015 se conformó la Liga Asperger Argentina, que se mencionan como las 7. Fueron 7 personas adultas con síndrome de Asperger que se reunieron justamente para adultos. para intercambiar opiniones, información,
dentro de su ámbito, con profesionales de la salud, con educadores, y también para compartir sus propias ¿Tenés idea? Te pregunto por ahí, capaz que no sabes, si estos fueron solamente las personas que tenían la enfermedad o eran padres por ahí de chicos también que tenían la enfermedad y que también formaron parte. La Liga Asperger 7 nace a partir de 7 personas que tenían la adultas con la enfermedad. Ajá, está bien. Para hablar un poco de lo que es el síndrome de Asperger, desde alguien que está en esa realidad y que nos va a contar cómo es su vida también un poco, nos acercamos para hablar con Analía Infante. Analía Infante hoy no es del grupo original de la Liga Asperger 7, pero se sumó luego al grupo de trabajo, apadrinada también un poco por Rodolfo Geloso, que es el presidente, como decía, de la Asociación Asperger Argentina. Y nos acercamos con ella, estuvimos compartiendo un muy lindo rato con ella, con Ciro, con su hijo. Así que vamos a escuchar un poco lo que pudimos hablar con ella. Nos va a contar primeramente sobre el encuentro del próximo sábado, 18 de febrero, que se realizará en Plaza de Mayo, en Capital Federal. Nos va a contar también un poco esto de la Liga Asperger y también su situación personal y los perfiles de hombre y de mujer que se empiezan a descubrir sobre el síndrome de Asperger. Así que esto fue una entrevista que le hiciste vos en la semana. Exacto, ayer estuvimos con ella en su casa y pudimos grabar esto para compartir con todos ustedes. Ahí lo vamos a escuchar, vamos a escuchar ahí la entrevista. No, bueno, la idea del 18 es que la gente se acerque, que pueda encontrar gente. Nosotros, por ejemplo, vamos a estar con una mesita repartiendo folletos que hablan en primera persona. Va a haber muchos padres que, por lo que vi, llevan a sus hijos por ahí para que vean que no son los únicos. Nuestra idea siempre fue desde un principio que pensamos esto de hacerlo de manera positiva. Por eso vamos a estar con bastante, remeras con mensajes positivos. La idea es que que así vengan chicos o adolescentes o adultos que por ahí no tienen un grupo como de pertenencia, la idea es que se lleven un mensaje positivo en el sentido de que nosotros, por ejemplo, ahora llegamos a un punto de decir quiénes somos con cierto, no sé si orgullo, pero sí con cierta aceptación y naturalidad. Y la idea es que puedan ver eso por ahí, que hay mucha gente que no quiere hablar sobre su condición, decírselo a la familia, al menos en el trabajo, que lo lleva como con bastante carga. Y la idea es que es mostrar un poco de que se puede tomar con naturalidad y que, nadie está obligado a decirlo y cada uno lo lleva como puede. Pero sí por lo menos que tengan un espacio donde puedan ir y puedan identificarse y no tengan vergüenza de decir quiénes son y cómo son, porque la idea es que nadie tenga vergüenza de ser como es. Esa es un poco la idea. Contame qué es la Liga Asperger 7 y cómo fue que te vinculaste. Bueno, la Liga surgió como un grupo de Asperger que se reunían con la asociación, la asociación organiza, la asociación de Asperger organiza reuniones, se empezaron a acercar a adultos, porque también al principio había muchos padres, teniendo en cuenta de que los adultos hemos tenido el diagnóstico en los últimos años, es algo bastante reciente que se diagnostiquen adultos. Se empezaron a acercar a algunos adultos y ahí se empezaron a encontrar en ese espacio, y el presidente de la asociación, Rodolfo Geloso, fue quien se le ocurrió organizar un poco, agruparlos y coordinarlos y organizar un espacio para difusión que primero surgió para ir a dar charlas con los profesionales y padres, las charlas que da la asociación. Va este grupo como para contar un poco en primera persona. Y después, empezamos a hacer ahora también un camino de más allá de ese intercambio con la asociación, también de empezar a plantear cosas nosotros, a tener nuestros folletos, nuestra visión en primera persona, empezar a hacer un poco de difusión, eso en primera persona, que es lo que hasta el momento no existía mucho. Contale un poco a la gente, también a nosotros, ¿qué es el síndrome de Asperger? Bueno, el síndrome de Asperger es una condición que se encuentra dentro del espectro autista. Digo condición, si bien los libros, los manuales de psiquiatría hablan de trastorno, inclusive de síndrome. Hay muchas personas, no todas, pero muchas personas que se identifican más con la palabra condición.
Así que bueno, es algo bastante discutido, Sí, pero sí. yo en particular me identifico con la palabra condición, así que bueno, voy a hablar en esos términos. Bueno, está dentro del espectro autista, por ahí la diferencia que tiene es que muchas veces en los chicos puede observarse que el lenguaje no viene atrasado, sino que inclusive puede llegar a ser como un lenguaje particular, pero más rico o más protocolar en algunos casos. En los niños, por ejemplo, los varones, se dice que el perfil de... Esto es una generalización, ¿no? Sí, sí, Total. sí. Pero bueno, como para darnos una idea. Que el perfil del nene Asperger, siempre con sus temas, porque nosotros tenemos nuestros temas de interés que nos metemos a full y hablamos nada más que de eso, que el perfil del nene cuando habla de sus temas de interés, que es lo único que quiere hablar, es como de un pequeño profesor. Eso se suele leer bastante seguido, el ejemplo ese del pequeño profesor. Y el perfil de la mujer, que no estaba definido, que inclusive hasta en algún momento se creyó que no había mujeres y en realidad ahora se están dando cuenta que es otro perfil y que por eso no se detectaban, como más encubierto, por ahí tiene más que ver con a la niña, dicen en esa comparación, como la pequeña filósofa. Y bueno, lo que hay de información siempre está muy, muy referido a los nenes, que igualmente todo es muy reciente y hasta es algo que cuesta bastante el diagnóstico. Y más aún cuando son adultos, porque uno cuando ya es adulto ya aprendió bien o mal a los porrazos, pero aprendió a disimular, a enmascarar un montón de cosas. Hay un montón de habilidades sociales que le encontrás la vuelta, porque por ahí Sí. algo que nos pasa siempre a los adultos es que nos digan, bueno, a mí no me lo dijeron, pero es muy común, que digan, no, pero vos no podés ser Asperger pensando en los niños porque no se puede hacer esto, lo otro y aquello, socializar, no se puede, bueno. Y yo digo, bueno, entonces, no sé, que no vaya nadie a terapia, porque si no se puede nunca aprender nada. Claro. Y no es así, o sea, nosotros encontramos nuestra manera de hacer las cosas. Particular y a veces por ahí hasta con mucho más trabajo, algunas cosas con mucho más trabajo, otras con menos, porque tenemos nuestros puntos que nos cuestan y nuestros puntos fáciles, pero vamos encontrando la manera de hacer las cosas. Por eso el otro día, desde la liga, habíamos subido un texto que decíamos, somos tu hermano, tu vecino, tu compañero de trabajo, porque en realidad la mayoría llevó una vida totalmente normal y a lo sumo fue el raro o no necesariamente asocial, como se cree también. Claro, sí, sí. Pero bueno, somos como tenemos nuestras particularidades en la forma de socializar, nuestras particularidades en la forma de interesarnos por las cosas, de relacionarnos, pero terminamos haciendo en su mayoría las mismas cosas, pero bueno, a nuestra manera. Un poco es como dice el logo que estaba leyendo, que lo repaso. Otra manera de ser, pensar, sentir y estar en el mundo. Sí. Bueno, el pensamiento nuestro es como súper lógico, mucho más que las personas fuera del espectro. En ese sentido, por ejemplo, para darte un ejemplo de yo de chica, si me decían, bueno, me hablaban mis papás de religión o de costumbres culturales o cosas así, ¿por qué? Y llega un punto en que hay cosas que no se pueden explicar por el porqué. Y yo soy súper lógica y necesito que me expliquen el porqué de todo. ¿Por qué tengo que creer en esto? ¿Por qué tengo que sentarme de determinada manera? Eso por dar un ejemplo, no digo que todos sean igual. Pero sí está el pensamiento súper lógico. Bueno. Y que nosotros necesitamos como conocer todo por medio de la lógica y no somos muy de tomar las cuestiones culturales o esas cuestiones sociales porque sí, si no pasan por nuestro filtro lógico y le encontramos un sentido. Eso en cuanto por ahí generalizando un poco la manera de pensar. Después de sentir está un poco el tema del sensorial, solemos tener hipersensibilidades sensoriales, eso quiere decir que todo lo que entra por los sentidos, hiper o hipo, digamos, está modificado. Por ahí no podemos sentir los olores más que los demás, en algunos casos los olores, los sonidos, el tacto, o sea, en esas cosas, y por ahí, por eso muchas veces somos muy sensibles
a las cuestiones sociales, a las relaciones, porque bueno, normalmente la gente por ahí no se da cuenta, pero socialmente está muy invadido de todas esas cuestiones sensoriales y de ruidos y de movimientos y todo eso. Y bueno, y después en lo que es sentir, además de ese tema sensorial, digamos, en sentir también afectivamente, también tenemos nuestras pequeñas particularidades, pequeñas o grandes particularidades, que también por ahí somos más lógicos, menos demostrativos, que se dice por ahí muchas veces que tenemos falta de empatía, lo cual no es cierto, sino que tenemos una empatía más lógica. U otro tipo de empatía. Claro, otro tipo de empatía. Sí, por ahí lo que tenemos una característica es lo que es la lectura de los gestos del otro, por ahí lo tenemos disminuido, en eso también hay todo un espectro, entonces eso también da muchas veces a malos entendidos. El lenguaje no verbal es re importante en el lenguaje social, y al tener eso disminuido, bueno, al tener eso disminuido te deja fuera de un montón de cuestiones sociales y de entendimiento y de desentendimientos, y que son cuestiones que por ahí parecen menores pero que generan grandes cantidades de ansiedad. El no entender cuando la otra persona le disgusta algo tuyo, darte cuenta cuando ya la otra persona está re enojada y te lo dice. O por ahí también no tenemos filtro para hablar, cosa que suele molestar bastante. Sí. El otro día en el grupo hablábamos sobre eso, y por ahí está como el prejuicio de que no nos importe. Por ahí sí nosotros entre nosotros decíamos, están buenas esas charlas porque viste como que estamos hablando todos entre iguales. Decíamos el esfuerzo que hacemos por tratar de entender qué le va a molestar al otro y cómo se lo podemos decir. Entonces uno decía, yo les dije una vez a mis compañeros que eran unos inútiles. Yo no digo que soy inútil, le busco la vuelta y trato de explicarle por qué, pero no le digo sos inútil, y termino más enojado porque le termino dando una lista larguísima de por qué, sin decirle sos inútil, pero le digo que hago todo mal. Entonces hablábamos de eso, y también por ejemplo de la mirada a los ojos, que nos cuesta, pero bueno, de adultos uno aprende a mirar de a segundos. Y también nos importaba bastante la visión del otro, porque te reclaman mucho esas cosas. Qué lindo. Así que no es que como normalmente se cree que no nos importa, al contrario, nos reimportan, y muchas veces la crítica hacia eso como que nos hace como esforzar más, y no tendría que ser así, porque uno por ahí, como decían una de las chicas, que muchas veces le reclamaban, mírame a los ojos y prestame atención, y decía, yo no te presto atención con los ojos, te presto atención con los oídos. Claro. Y por ahí muchas veces esas cosas nos hacen como fallar más socialmente, cuando en realidad... de esos colores. Cuando en realidad no habría necesidad de... la forma de comunicación tendría que estar aceptada de ambos lados. Obvio, digamos. sí. No pega con tinta. Sí. Bueno. Sí, es un proceso de la comunicación, digamos. Sí. Y a entender que esa comunicación no se restringe a meramente la mirada, como decía recién, sino que puede ser verbal o puede ser gestual, digamos. Claro, yo siempre lo que digo, de lo que escribo, es que en lo hablado siempre se habla de la dificultad del Asperger para entender lo que no se dice literalmente, pero del otro lado está la dificultad también para hablar literalmente, porque si yo no entiendo algo que otra persona me dijo de manera indirecta, también hay un problema de que la otra persona no me dijo las cosas de manera directa, y en eso normalmente las personas tienen mucho problema para hablar de manera directa. Además de estar en la Liga Asperger Argentina, de vincularte con la Asociación de Asperger Argentina. Sí, Liga Asperger 7 se llama. Tenés una impronta por escribir sobre el tema, y empezaste a armar un libro o algo por el estilo. Sí, en realidad tengo mi página Maternidad Típica, que la tengo hace como 1 año y medio. Ahí empecé a subir textos que ya tenía escritos. Una parte de esos textos fueron más escritos desde mi maternidad, en temas generales relacionados a mi hijo y temas míos. Y en el proceso de que arranqué con la página tuve mi diagnóstico, así que bueno, fue todo un proceso en que primero empecé escribiendo como madre, después terminé escribiendo de lo que me pasaba a mí. Así que bueno, ahí sí voy subiendo, y digamos, no edité el libro, pero está toda la intención de hacerlo este año. Bueno, Analia, muchas gracias por recibirnos, y seguramente te vamos a molestar más adelante para que Bueno, charlemos.
sobre el Asperger y demás. Sí, gracias. Buenísimo, muy bien, muy linda entrevista. Bueno, ahí estaba Analía Infante. ¿Sí? Exactamente. Como lo decía ella un poquito en el cierre, y porque después nos lo pidió que lo repasemos, tiene un blog, ¿sí? Donde empezó a escribir y a desarrollar, ¿sí? Además de participar de la Liga Asperger, su espacio se llama Maternidad Atípica. Es una página de Facebook, así que los invito en realidad a que la busquen en su Facebook para que lean lo que está escribiendo, porque ella lo comenzó a hacer como lo decía recién en el cierre, como madre. Claro. Y cuando descubrió que ella tenía también síndrome de Asperger, entonces lo tomó con otra realidad y también es un espacio de desahogo, claro, que encuentra para explicar, para contar, para explayarse sobre la situación, sobre la vida, sobre todo. Así que le agradecemos a Analía lo que ha sido esta conversación. Y muy también linda, muy buena. por explicarnos, por hacerlo entender un poco lo que es tener síndrome de Asperger o estar en esta condición. Que lo puede tener cualquiera y que le puede pasar a cualquiera, claro, no es algo que esté ajeno de nadie. Bien. Ellos tienen un lema, o la Asociación de Asperger Argentina, ideó un lema para describir el síndrome de Asperger, y dice que es otra manera de ser, pensar, sentir y estar en el mundo. Y creo que es una frase a la que tenemos que recurrir constantemente, no solo para las personas con síndrome de Asperger, sino para todos. Para todos. Porque cada uno tiene su propia manera de ser, de pensar, de sentir y de estar en el mundo. Le mandamos un saludo grande aquí a Jessica Ruiz Díaz, que puso en Facebook, a Analía, la etiquetó a Analía Infante, mi compañera de la Liga Asperger 7, dice, contando acerca del Día Internacional del Síndrome de Asperger, escuchando ahora, la radio. Bravo, Anita, dice, muchas gracias a Radio Altavoz y Fernando Bossi por ayudarnos a difundir. Muy bien, bueno. Así que muchas gracias a Jessica. Para dar otro panorama también de lo que significa el síndrome de Asperger y también las personas que están dentro del trastorno del espectro autista, últimamente empezaron a circular noticias de que de un tiempo a esta parte, era una cuestión de 5 años para acá, hay muchas empresas relacionadas sobre todo a la tecnología que empezaron a tener en cuenta y a incorporar dentro de su personal a personas con autismo. Con autismo, digamos, claro. O con trastornos generalizados del desarrollo. Por esta capacidad de estar en el detalle, de ser minuciosos, de perseguir el funcionamiento correcto de determinados sistemas. Y eso lo llevó a que sean contratados para trabajar en el desarrollo, en la corrección de software. ¿Mirá? Hay muchas empresas de software que hoy tienen en su planta personas con autismo, con Asperger, o con síndrome de Asperger, como digo, o con algún trastorno del espectro autista. Así que han encontrado desde su situación, desde su condición, de su discapacidad, una manera de inserción laboral, que es algo que cuando lo charlemos más adelante en otras columnas vamos a ver que es complejo. Claro. La inserción laboral de personas con discapacidad es compleja porque primeramente no se cumple la ley, porque el Estado debería tener mínimamente un porcentaje de gente o de personas con discapacidad formando parte de sus plantas permanentes, y no lo hace. Entonces es difícil eso trasladarlo a que las empresas tengan esa responsabilidad social de contratar personas con discapacidad para cumplir ciertas tareas. Bueno, en fin, es un tema muy puntual que seguramente pero qué bueno esto que decir, que tengan también una fuente laboral y que se lo sea tomado como... No como diferente, sino como... No, se los va a buscar. Se los va a buscar. Se los va a buscar. Igual tienen también por... o sea, yo porque desconozco, algún equipo de gabinete psicológico, algo que pueda contener alguna situación que por ahí se pueda desbordar, ¿o no? ¿A quién te referís? Al personal que se tome, porque puede pasar o algo. No sé cómo trabajar las empresas de adentro. Claro. No sé cómo trabajar las empresas de adentro. Lo que sí sé es que de un tiempo a esta parte se ha empezado a recurrir a las personas con síndrome de Asperger y con trastornos del espectro autista para que empiecen a trabajar, sobre todo en empresas que se dedican al desarrollo de software o de programación. Porque esto está en el detalle de perseguir minuciosamente el cumplimiento o el funcionamiento de un sistema.
de estar concentrados con absoluta concentración. Sí, que estén muy redundancia, concentrados. Que tengan... de tener un pensamiento quizás mucho más lógico, haga que sean mejores, más aptos o los empleados perfectos para desarrollar esa tarea. Porque están muy concentrados, no se distraen absolutamente por nada, no es que van a estar quizá con el telefonito o mirando, qué sé yo, a la ventana, son personas que están muy concentradas en lo que hacen. Exacto. Bueno, un poco ese es el panorama que queríamos llevarles hoy del síndrome de Asperger. Me encantó. Para contar, para meternos en el tema, para saber de qué se trata, para conocer y para saber que es necesario saber para incluir. Porque si nosotros no conocemos, no sabemos, es difícil que pensemos en el otro, es difícil que pensemos en nosotros en esa situación, es difícil que aceptemos que la inclusión es un derecho, es difícil desarrollar una sociedad inclusiva. Entonces, el primer paso para eso es conocer. Sí. Y un poco en la columna lo que intentaremos hacer es conocer, es aprender, es darle lugar, es contar. Y eso es lo que intentaremos hacer aquí en la columna social o de inclusión, como le vamos a llamar. Así que esto fue el síndrome de Asperger y gracias, Edu, por el espacio. Y acá le mandamos saludos a Rodolfo Geloso, que creo que vos lo habías nombrado. Rodolfo Geloso es el presidente de la Asociación Asperger Argentina. Que acá puso el me gusta también. Muy bien. Después acá puso también otra vez Jessica, excelente. Ana, muchas gracias, Radio. Lo que había leído recién. Y puso me gusta también Geloso, que es ¿quién habías dicho que era? Es el presidente de la Asociación Asperger Argentina. Así que, que tiene su sede en Capital Federal y que es un poco la que nuclea o organiza a todas los grupos, las asociaciones que se van congregando en diferentes partes del país de las personas con síndrome de Asperger. Y algo muy puntual que han hecho que está muy bien pensado, idearon un logo que es como si fuera un símbolo de infinito, un poco desdoblado. El logo con tonalidades verdes es el que distingue a la Asociación Asperger Argentina central, Casa Central, por decirlo de una manera. ¿Sí? Y cada región del país, cada zona que se ha ido sumando a la asociación, lo ha hecho con el mismo logo, pero modificándole la tonalidad del color. Entonces, el tono de La Plata es un tono más violáceo, el tono de la zona sur de la provincia de Buenos Aires es un poco más rojizo. Bueno, y así han ido jugando con el mismo logo en diferentes colores para ir identificándose por regiones. Y como ellos dicen, hay que empezar a empatizar, a comunicarse, a compartir sus experiencias para que se sientan un poco más contenidos, más acompañados por todos nosotros. Acá nos mandó un mensajito a través del 221-558-2118 Verónica Analía Arroyo, que es una oyente fiel aquí que tenemos en la radio, que tiene un hijo que es autista. Mira qué bien. Que ayer vino aquí a la radio, a conocer la radio de Capital Federal y nos presentó al nene, no lo conocíamos, a Franquito, así que le mandó un beso grande para él y dice, estoy en la página de Analía Infante, muy buena, dice, a través del WhatsApp. Bueno. Y aquí en Facebook, acá había agregado Jessica, dice, los esperamos a todos el sábado 18 de febrero de 17 a 20 horas en la Plaza de Mayo. Y Rodolfo Geloso había puesto, excelente, muchas gracias Fernando Bossi y Analía Infante, orgullo de tenernos en la liga, dice acá a través de la red social del Facebook. Así que le mandamos ahí estaba la data precisa. En La Plata nos ayudó a organizar un grupo para realizar una movida, entre comillas, el día sábado 18 de febrero, sino que la gente que es de aquí de la zona se va a trasladar seguramente a Capital Federal. Estamos cerca, es próximo, así que para hacer número y para compartir un momento, como decía en el mensaje, el sábado de 17 a 20 horas, ¿sí? En Plaza de Mayo, con un permiso concedido por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que fue un tanto raro porque lo tuvieron que tramitar después de que le han dicho que sí, le dijeron que no. Bueno, situaciones al margen. Cosa que pasa. Se va a realizar el encuentro. No va a haber sonido, no va a haber una movilización, simplemente va a ser un encuentro. Van a estar las personas que forman parte de la asociación, que se quieran acercar para compartir un momento, una charla, para compartir experiencias, para empatizar con otras personas. Pregunta de ignorancia, ¿por qué si no hay sonido y no hay una gran convocatoria, por qué tienen que pedir permiso para usar el espacio público? ¿Pero por qué? Si el espacio es público y puede ir cualquiera. Porque lo organiza una asociación que tiene personalidad jurídica. Está bien. Sí, la Asociación Asperger Argentina tiene... No, porque yo digo, si yo quiero reunirme con un montón de gente en una plaza,
aunque sea tomar mate o charlar, porque tengo que pedir, por eso yo no sabía, digo, por eso, desconozco, por eso te preguntaba. Bueno, por pero eso. porque van a hacer una utilización Está más bien, grande del espacio. sí, supongo que van a haber gente. Sí, bueno, sí. pero... Además qué se sé va a yo. montar un stand Claro, con mesas, claro. con Está sillas, bien. con... Ujú. Acá puso Rodolfo, Sí. etiquetó los diferentes, creo que son las diferentes páginas que tienen ellos. Muy bien. Liga Asperger 7, la Perfecto. 7, después Asociación Asperger Argentina, así que si vos querés Perfecto. conocerlas, entrá en la fanpage de Radio Altavoz, que ahí Muy están bien. puestas las páginas por Rodolfo Geloso, muy gentilmente. Un abrazo grande para vos, Rodolfo, y gracias por estar escuchando y por obviamente felicitar, tanto más que todo, obviamente acá a nuestro amigo Fernando y Analía, ¿no? Que fueron los que por ahí comentaron un poco más sobre esta problemática. Y acá nos sigue comentando Rodolfo, a ver qué puso aquí a través de la red social del Facebook. Dice, fuertísimo abrazo a ustedes, los esperamos el 18 de febrero en Plaza de Mayo a las 17 horas.